you. God bless you. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Amén, Dios le bendiga. Aquí admirando a mi esposa, lo bonita que se ve con el amarillo. Se ve bien. Gracias, gracias. Amen, amen. Vamos a comenzar a adorar a Dios. Aleluya, Dios los bendiga. Y mi iPad está por ahí en esa esquinita. Okay, I'll get it. You get it? Yeah. Okay, so anyway. Estamos aquí. Where's the iPad? Oh, ahí al lado. Gracias, gracias. I hope it with the cable and everything, con el cable y todo. Dios los bendiga a todos. Esta es la iglesia cristiana Nuevo Pacto. This is the New Covenant Christian Church from New Britain, Connecticut. Desde New Britain, Connecticut. Y aquí pues nos conectamos con los hermanos para adorar a Dios. Aleluya. Juntos y estudiar la palabra del Señor juntos también. Amen, Amen. So what do? We are here to study the Word of God. Amen. Together with our brothers and sisters who we love so much. Amen. Amen. Yep. Attending the sheep, right? Oh, yes. All the time. Gloria a Jesús. So we love the kingdom of God. Yes, we do. Amen. So vamos a esperar que los hermanos vayan ingresando y ahí pues luego estaremos comenzando. Gloria al Señor. Amen. We'll give it some time to allow other people to start joining us. Dios bendiga a los que llegan temprano. And God bless those who come in early. Amen. Que tienen bendición grande de Dios. Amen. Great blessing from God, definitely. No se pierden nada, ¿verdad? Amen. Amen. Aleluya. So, ¿cuántos están gozosos en el Señor? ¿Cuántos están atareados esta semana? Amen. How many of you are just so tired out of everything that we had to do this week? A lot of work, ¿verdad? A lot. Yo pienso que ya esta es la norma. Yeah. But you know what? I feel like, yes, has been like stressful in a way and busy and an ongoing, but comes Friday and this time in the evening with friends and our brothers and sisters, and we love it. It's like it's energizing, right? Uno, It does. uno se siente contento. Llega el viernes y ya uno sabe que va a compartir con los hermanos, con todos ustedes. Y uno se siente muy contento en el Señor. Aleluya. Y eso da nueva fuerza. Yo te pido nueva fuerza. He's asking for new strength, New to strength. the Lord. New strength, oh Lord. That light is acting up. Si ven una luz apagándose, yo no sé qué una luz que tenemos aquí se está como portando mal. Gloria a Dios. Pero no obstante, vamos a seguir trabajándolo. Gloria a Jesús. Es una lucecita aquí que no quiere trabajar muy bien. Pero nos ven allá, ¿verdad? Nos ven bien claro. You can see us clearly, right? That light is acting up, but yeah, you can see it clearly. Okay, it's all right. Don't worry about it, baby. Yeah. Let's leave it like that. Dios los bendiga, la hermana Zoraida, Adam, familia, todas estas hermanas, mi hermana Stephanie, la hermana Marisa, Jenny, la hermana Jenny Rosario con el hermano Iván Piñero y su familia, la hermana Edilma, Junior Santiago, God bless you all, Linda Hawkins, the Hawkins people, God bless you all, amen, and we're waiting for more people to, aleluya, join us, estamos esperando que más gente se agregue, hermano Héctor, Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Iván del Valle. God bless you. Dios los bendiga. God bless you. Janet Valentín, hermana. Dios la bendiga a usted y su familia también. Iván Piñero. Aleluya. Que ande en su propio auto. Dios lo bendiga. Qué bueno. God bless you all. Hermana Betina del Valle. Dios te bendiga, hermana Betina. Y su cumpleaños fue el día de ayer o ayer. Yes, happy birthday, Happy birthday. Betina, you still looking good, baby. And that's my cousin, just in case, that's my cousin. Aclaración porque en Facebook puse I love you y le hablé muchas cositas bonitas y quiero aclarar, esa es mi prima, that's my cousin. Amen. He said that he posted, wishing her happy birthday to such a... Looking good and I love you. But he did it under the church page and people might think that I am, no. Yeah. That's my cousin. Let me say it one more time, esa es mi prima. Y bella que es. She's beautiful. Amen. God bless you, hermana Nereida. Amén. Gloria a Jesús. God bless you and family. Gloria a Dios. Aleluya. Y qué bueno. Hay un buen grupo. God bless you, Nereida, too. She's here. Amen. God bless you, Nereida. We love you too. Yes, we love you so much. Edilma, Dios te bendiga. Está ahí. Les amamos el Señor a todos. Les amamos el Señor a todos. We love all of you. Praise God. Y los que siempre están fieles ahí, junto a sus pastores. Amen. Love them all. Y a lo que las personas se siguen conectando. Aleluya. Comenzamos nosotros. Aleluya.
Hallelujah. Oh, praise God. We the just got a living surprise. Lord. Wow. Angels are coming to our house and surrounding. Yes. Los ángeles se pasean por ahí. Our Ángeles y sister- querubines. There we go. Tanto. We Se just pasean got por ahí. surprise for our sister and brother Ruthie and Kevin. Beautiful surprise. We're very happy que, pues, porque están ahí yes. pendientes a sus pastores. That's good, that's great. Voy a pedir que las personas que están agregando, los ángeles que están agregando, se den la vueltita y se sienten por aquí con You can nosotros. have a seat. No se ven la cámara, gloria a Dios, aleluya. Amen. Gloria al Señor, qué bueno, qué bueno, qué bueno que están We con are nosotros blessed. aquí. We are blessed. Amen. Vamos a comenzar ya mismo, pero quiero decir que ángeles y querubines, angels are surrounding the house. Yes. We have two pairs of angels surrounding the house. Yes, we Gloria a do. Jesús, Dios los bendiga. ¿Quién más entró? Amén. Amén. Aleluya. Oh, mi tía Gladys, la hermana Gladys Webb está con nosotros. Amen. También está con nosotros Evelyn y Miguel Ortiz. Dios los bendiga. Evelyn y Miguel Ortiz fueron los que estuvieron con nosotros en la boda y nos pagaron el bizcocho de la boda. Hace 28 años. Lo que le llamamos los Con padrinos. los de la padrinos boda. tradicionalmente de la Yes. boda. Así que Dios los bendiga mucho. Yes. Gloria a Jesús. Hace 28 años ya. 26 años. 26, no, pues se celebramos. En junio va a ser 26 When años. did we celebrate our 25th anniversary? 2 years ago. 2 years ago? Yeah. Oh, So 25 plus 2 is what, Judy? 27, not 28. Oh, 27. Oh, 27 años, you got it. We both were wrong. No, bueno del perdón. Ok, Dios los bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios. Que bueno, vamos a comenzar a adorar a Dios porque Amen. lo céntrico, lo importante es Jesucristo. Amén. It was Amen. last year? Oh, you see, last year. We celebrated it It was last last year? Oh, so correction. We're going to be 26. I was right. The photographer says, oh, okay, you're right. I'm sorry. I was right. Okay, so yeah, 26. 26 is 20. Wow, 26. 26 years. Do you still love me? Oh, I love you very much. Do you still love me? I love me, yeah. I mean, I love you. Of course I do. Of course I do. Oh, Gloria a right. Jesús, aleluya. Y tuvimos la dicha de celebrar los 25 años con nuestros padres, hermanos Raúl y Margarita, que cumplieron 50 años de aniversario. Yes, we were blessed to be able to celebrate our 25th year anniversary with his parents, and they were 50-year anniversary. as 50, well. 50. Yes. And they still looking good. Papá y mamá, you still looking, mira, chulinaki. Ok, así se dice en Puerto Rico. Gloria a Jesús. Amen. Amen. Vamos a comenzar a orar. Vamos a presentar este servicio. Señor, cantamos y continuamos estudiando el libro de los Hechos. We're going to Amén. begin with a prayer, amen, and then we'll continue with singing and the study of the word. Padre celestial, venimos delante de ti. Heavenly Father, we come before you. Venimos ante el Dios Todopoderoso, We come before the Almighty God, aquel que nos salvó. He who saved us. Aleluya. Tú, Jehová de los ejércitos. You, O Jehovah, God Almighty, A través de tu Hijo amado that through your Son Jesus y del sacrificio de Él, and His sacrifice on the nos cross, amaste. you loved us. Nosotros también te amamos a ti, We Señor. love you as well, Lord. Te pido, Dios mío, que bendiga a todas estas We personas. ask you to bless all these people. Que bendiga a toda esta gente. Bless them all. Que te glorifiques en todos nosotros. Glorify your name in all of Que us. todo lo que hagamos sea de agrado a ti. That everything that we do be pleasing before you. Porque nada lo vamos a hacer para nosotros, Because we do nothing for our glory, sino para ti, Señor. but for your glory. Para la gloria de tu nombre. The glory of your name. Y para continuar con el cuidado de las And ovejas. to continue to take care of your sheep. Dándole, Dios mío, este alimento espiritual. Giving them, Lord, the spiritual food Tanto a ellos for them como a nosotros as también. well as for us. Bendícenos a todos. Bless us all. Recibe toda la gloria. Receive all the En glory. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gloria al Señor. Amen. Thank you, Lord Vamos a cantarle al Jesus. Señor. Aleluya. Amén. Amen. We have sung this song before, amen. But it's a beautiful, beautiful song. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You were the word in the beginning. Come on, sister. Creation,
name is Bueno, so the name of yes. Jesus, el nombre de Jesús, right? Beautiful name of Eso es Jesus. vida, el nombre de Jesús es vida. Yeah, the name of Jesus is life. Da fortaleza, It strengthens you. da libertad, Gives you freedom. da salvación, Gives you salvation. da sanidad It brings you healing. y da esperanza. And gives you hope. Wow. Amen. Beautiful. You know that Praise the Lord. I love Jesus more than you, right? Yes, I love him too more than you. Yeah, and I don't get jealous, you know. Me neither. Yeah, that's all right. That's all right. Aleluya, praise God. Vamos a cantar un corito y después corremos hacia el libro de los Hechos. Amen. ¿Cuántos saben ustedes que si no llegase por el Señor, How many of you know that if it wasn't for our Lord, no estuviésemos aquí we gozando would not be here enjoying ourselves en la presencia del Señor? before His presence? Amén. Por eso vamos a cantar este coro viejo que dice, si no hubiera sido Yes. por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, cántalo conmigo, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ay, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, cántalo, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. If it wasn't for my Lord, 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 my soul would have been lost. If it wasn't for my Lord, my soul would have been lost. If it wasn't for my Lord. Eso fue cantado en Puerto Rico. Ahora vamos para la República Dominicana. Si no hubiera sido por el Señor, 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 mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Oh, if it wasn't for my Lord, if it wasn't for my Lord, my soul would have been lost. If it wasn't for my Lord, my soul would have been lost. If it wasn't for my Lord, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido, si no hubiera sido, dígalo y cántalo con poder. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. My soul would have been lost if it wasn't for my Lord. My soul would have been lost if it wasn't for my Lord. Hallelujah. Pégale fuego a la guitarra. Gloria a Jesús, aleluya. Some water that will be great. Yeah, Right gloria a there by the Jesús, steps. aleluya. Amen. Aleluya. Need some. God is good. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Aleluya. Los ángeles que están aquí también pueden adorar a Dios. Aleluya. Y los que están allá en sus casas. Gloria a Jesús. Dios es bueno, Thank Dios you, es grande. Jesus. Hallelujah. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Gloria a Jesús. gloria al Aleluya. Señor. Te adoramos. Thank you, Jesus. Aleluya. Estamos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. We are in the book of Acts, chapter 6. Amen. Aleluya. Y
Thank you. There you go. Oh, we need water. Definitely. Water. Gracias a Dios por el agua. Gloria a Jesús. Vayan buscando el libro de los Hechos capítulo 6 y tengo entendido que los jóvenes están con nosotros de la iglesia, así que saludos a todos los jóvenes de la iglesia. We greet, amen, and we welcome all the youth of our church that are connected with us tonight. Tenemos Amen. jóvenes que son muy hermosos. Yes, we have beautiful youth. Aleluya, y Amen. qué bueno que están con nosotros. Jóvenes, busquen sus teléfonos, su Bible app I'm going to ask you to look, get your phones and get the Bible app. y síganos en el libro de los Hechos capítulo 6 para que aprendan lo que es la historia de la iglesia. So you can follow us as we study the book of Acts chapter 6, so that Amen. you can follow the history of the Y les church. amamos en el Señor. Amen. We love you in the Lord. Amén, aleluya. Así que manténganse ahí sintonizados. Y nosotros lo que queremos es que aprendan de la palabra del Keep Señor. yourself in tune. We want you to learn from the Word of God. Yo no sé si yo dejé mis espejuelos en la cocina por allí, pero los espejuelos tienen patitas, quizás caminen hacia donde vi. Gloria a Jesús. I said, I don't know if I left my glasses out in the kitchen, but you know, glasses have legs, right? So maybe they'll walk to me. Vamos a ver. Gloria a Jesús, aleluya. Pero vamos a continuar el libro de los Hechos, capítulo 6. Amen. Aleluya. Y vamos a ver. Yes, thank you, eh. so much. Aleluya, thank you. Aleluya, y vamos a comenzar leyendo, pero primero vamos a presentarnos delante del Señor Amen. para que Él dirija mi corazón, nuestros corazones, para hablarle al pueblo de la palabra del We're Señor. going to pray and present ourselves before the Lord before we go into the Word of God. Amen. Señor mi Dios, Father God, esta es tu palabra. this is your Word. Te pido que le hables al pueblo, We ask that you speak to your people, que Dios mío produzca esta palabra crecimiento en that ellos, this Word may produce growth in them, que produzca madurez, that they may mature, que produzca, Señor, el deseo de acercarse más a ti. and that it produce the desire to get closer to you. Alimentanos a través de ella. Feed us, Lord, through your Word. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Dice capítulo 6, versículo número 1. Amen. Acts chapter 6, verse 1. En aquellos días, como la iglesia estaba creciendo, el número de los discípulos estaba creciendo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Now at this time, while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews, De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. because their widows were being overlooked in the daily serving of food. Amén, aleluya. Oigan bien, ya comenzamos el libro de Hechos capítulo 6 con un problema de racismo. We started the book of Acts, chapter 6, with a problem of discrimination or racism. ¿Sí? Eso mismo. Ya empezamos con un problema de discriminación, Of a problem, discrimination problem, un problema de injusticia social. a problem of social injustice. O sea, ya estamos aprendiendo en la palabra del Señor que esto de injusticia social y discriminación o racismo We're learning through the Word of God that this social injustice or racism, no es nada nuevo. it's not new. Ya estaba sucediendo en la iglesia del Señor, nuevecita. It was happening in the beginning stage. It's back. Ajá, We're back. we're back. No se vayan, estamos aquí. Ese fue un momento de... Ok, aleluya. Pero estábamos diciendo que ya vemos que no es nada nuevo. We were saying that it's not something that's new. Donde quiera que ha habido diferentes razas compartiendo, Whenever there have been different races coming together, siempre hay la probabilidad there's always that probability de que una raza se sienta más superior que la otra. that a race might feel superior to another. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo Let's otra read vez. it again. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, la iglesia cristiana estaba creciendo, capítulo 6:1, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Now at this time, while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the
Hellenistic, those were the Greek you were saying? Yeah, Yes. yeah, Hellenistic, are Greek, los griegos. Against the native Hebrews. Sí, y esa pregunta de Hellenistic, ¿por qué en inglés le llaman los helenistas? And why in the English language they call the Greeks the Hellenist Jews? Estos son los judíos griegos mezclados, o sea, los griegos mezclados con judíos, o los judíos mezclados con otros países mayormente griegos. These were the Jews that were mixed with other races, especially the Greeks. So, eran un grupo de judíos con diferentes y diversas etnicidades en su cuerpo, en su ser. It was a group of Jews that were mixed with other. Como hoy en día vemos muchas personas que no son solamente de una raza, sino que son una mezcla de diferentes razas. Mixed with other races, just as we see it today. Ok, pero oiga bien, la iglesia era nuevecita, So the church was new, fresquecita. just very new in its stages. El Señor había muerto y resucitado hace como 2 a 3 meses nada más. The Lord had died and resurrected about 2 to 3 months before. Y ya, como había una pobreza bastante fuerte, And because there was poverty, gloria a Jesús, pues la iglesia estaba cuidando de los pobres. so the church was taking care of the poor. O sea, las ofrendas que se recogían, las donaciones. The offerings that they were collecting or the donations. ¿Se acuerdan de Ananí y Zafira? Remember from Ananias and Que Sapphira Dios los mató that God killed them por mentir al Espíritu de Dios because they lied to the Spirit of God. y decir que habían entregado el dinero completo de la propiedad de ellos que vendieron. Because for them saying that they were given to the church the whole amount of money for their property. El problema no fue que ellos le debían la propiedad a Dios ni a la The iglesia. problem wasn't that they owed their property to the church or to God. Ellos la podían vender y quedarse con todo el dinero si querían. They could have sold the property and stayed with all the money if they wanted to. Pero trataron de impresionar al pueblo y tener dominio en el pueblo a través de la mentira. They try to impress the people and have kind of like control by lying. Pero esas ofrendas se estaban dando para cuidar a los pobres. But those offerings were being given to take care of the poor. Pero dice aquí que las viudas de los griegos estaban siendo abandonadas, desatendidas. But it's saying here that the widows of the Greeks were being not taken care of. Una mujer que perdía a su esposo A woman that would lose their husband y se quedaba con sus hijos pequeños, and they had little children, sufría muchísimo. they suffered a lot. A veces tenían que vender a los hijos como esclavos para poder sostenerse ellas mismas. Sometimes they had to sell their own children as slaves in order to survive. O ellas mismas terminaban siendo siervos o esclavas de otros. Or they themselves became servants or slaves to Muchas others. de ellas eran víctimas de aún cosas inmorales para poder buscar su manutención de Many cada of them día. were victims of even immoral acts in order to be able to eat. No había welfare. There was no welfare. En el español se dice welfare. Right, Spanish. How you say in Spanish? Welfare. Oye, no había eso. There was no Section 8. Yeah. There were no benefits. No había beneficios ninguno. So, la iglesia estaba cuidando de las viudas y cuidando de los huérfanos. So the church was taking care of the widows and the Orphans. the orphans, Para que pudieran comer. so that they could eat. Si no, se morían de hambre. Otherwise, they would die. Pero entonces la iglesia estaba creciendo. So now the church was growing. Había más de 10,000 cristianos. There were more than 10,000 Y Christians. ya vemos que había una iglesia mezclada entre judíos y griegos, diferentes razas. Now we see a church that were mixed between Greeks and Jews. Pero lo que estaban repartiendo las donaciones, But those who were serving the donations or giving away the donations, estaban dándole el beneficio más a los de ellos, they were giving more benefits to own their kind, right? their own La kind clase de ellos, que a los demás. than the others. Espérate, que esta es puertorriqueña como yo, déjame darle más a ella. Wait, she's Puerto Rican, the same as me. Let me give them more. Pero a aquella que es blanca o aquel que es moreno, ya mismo la atendemos. But him who is white or black, we'll take care of them later. Si sobra algo. If there's leftovers, Wow, qué problema, ¿verdad? what's the problem? Déjeme decirle algo. El racismo es un problema real y complejo en esta nación. Racism, it's a real problem and a very complicated one. No solamente en esta nación, sino en el mundo Not entero. only in this nation, but in the whole world. Oiga bien,
Pero yo personalmente pienso But I personally believe que todo el mundo es racista hasta cierto punto. that everyone, to a certain extent, has some type of racism. Ahora, y me voy a explicar ya mismo. And I'm going to explain myself. Pero cuando el racismo ofende a los demás en el sentido genuino, But when racism offends others in the genuine sense, no como lo están haciendo hoy, que se están manipulando el racismo para muchas cosas. not as they're doing now, that they're manipulating racism just for their own. Pero cuando el Benefits. pero cuando el racismo viola los derechos de otros, When racism violates los derechos, the rights. the rights of others, y cuando el racismo perjudica a los demás la salud, or when it harms others, like their Okay. health, nosotros estamos completamente en contra de we eso. are against all of that. Y nosotros sabemos que hay injusticia social, And we know that there is social injustice, no solamente del blanco al negro, not only from whites to blacks, sino del negro al blanco también. or also from blacks to whites, Y también del hispano hacia el negro o viceversa. or Hispanics to blacks, or blacks to Es Hispanics. más, yo he visto muchísimo racismo entre hispano contra hispano, I have seen a lot of racism against Hispanic, against another Hispanic, puertorriqueño contra dominicano, Puerto Ricans against Dominicans, mexicanos contra peruanos, Mexican against Peruvians, peruanos contra puertorriqueños Peruvians against Puerto Ricans, y viceversa. vice versa. No se acaba. This never ends. Oiga bien, ¿por qué yo dije antes And what did I say before? que todos tenemos un germen o bacteria de racismo? That we all have that germ of racism. Porque la definición de racismo Because the definition of racism, conlleva en sí mismo, it encloses, el hecho de que yo creo que mi cultura y mi etnicidad es superior a la de los the demás. fact that I believe that my culture is better than the others, O superior. or superior than the others. Y óigame bien. ¿Qué comida? ¿Cuál comida es mejor? What food do you find best or better? ¿La comida italiana Italian food o la puertorriqueña? or Puerto Rican food? A que los italianos dicen que es la italiana, I bet you that Italians say it's the Italian food, pero el puertorriqueño dice no, la puertorriqueña. but Puerto Ricans say no, Puerto Rican food. ¿Cuál es la mejor comida? Which one is the best food? Un arroz con habichuelas blancas Rice and beans y bistec cebollado and a steak, like Spanish Con style tostones. steak with green plantains, como lo hacen en Puerto Rico, like they do it in Puerto Rico, o el mangú, or the mango. el dominicano. It's from the Dominican Republic. A que el dominicano dijo que es la de ellos. I bet you, the Dominicans say it's their food better. ¿Qué país es mejor? What country is better? ¿Italia? Italy, ¿República Dominicana? Dominican Republic, ¿Puerto Rico? Puerto Rico, ¿Colombia? Colombia, ¿Ecuador? Ecuador. Estoy tratando de decir todas las etnicidades que están en la iglesia. ¿Honduras? I'm trying to say all the ethnicities in our church. Honduras, ¿México? Mexico. Dígame cuál es mejor. Just tell me which one is better. ¿Quién tiene la mejor comida? Which one has the best food? ¿Quién tiene el mejor lugar turístico? Which one has the best tourist places? ¿Quién tiene las mujeres más lindas? Which one has the most beautiful women? ¿Y los hombres más guapos? ¿Dónde viven? Where are the most handsome men? ¿De dónde vienen? Where do they come from? Dígame. Tell me. Todo el mundo tiene preferencia. So everyone has preferences. Si tienen preferencia con su cultura, If they have preference in regards to their culture, con su costumbre, with their customs, pues automáticamente, automatically, inconscientemente, unconsciously, estamos pensando que tenemos algo superior a las demás etnicidades. thinking that there is something superior, that we have something superior than the other ethnicities. Alaba que Dios es bueno. Si se espiritualiza, If you spiritualize this, vamos a decir, we're going to say, bíblicamente, Bible-based, todas son importantes. they're all important. Y todas traen fortaleza, And they all bring fortress, right? Strong things, uh-huh, a la cultura, a la iglesia. to culture, Y to church. claro que sí. And of course, Pero siempre, cuando te vayas a tu casa whenever you go home, y cuando visites tu país, and when you visit your own country, vas a decir, no hay país mejor que el you're mío. going to say there's no other country
country better than mine. No hay comida mejor que la There's mía. no food better than mine. No hay mujer más linda que la de mi país. The women are just, no other women are much prettier than in my country. Pregúntenle a todas las mujeres que participan en Miss Universo. Just ask all these women that they participate in Miss Universe. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Ahora le pregunto a ustedes, So I ask you, ¿cuál es el mejor país del mundo? Dígamelo ahí, contéstelo. amen, answer. Just post them there. Which one is the best country in the world? Aleluya. Evelyn en Dea Mesas dicen, la mejor comida es la comida italiana cocinada a los puertorriqueños. I like that. Yes. You gotta say it. Evelyn Dea Mesa, Yeah. the best food. Italian food cooked the Puerto Rican way. I never heard that before. Yes. Pero eso está bueno. Aleluya. Y la hermana Ilvia Rosario dice, el hombre más guapo está aquí al lado mío. ¿Pero qué es? Un puertorriqueño. Yes, that's Irvia saying the most handsome man is sitting right next to me. Aleluya, aleluya. And he's Puerto Rican. Pero aquí vemos, aleluya, que el preferir la cultura de uno, la comida de uno, no es pecado. But we see here that preferring your own food or culture is not a sin. Si yo le digo a mi hermano que es colombiano, tiene que probar mi comida, está riquísima. If I say to my brother, taste my food, it tastes so good. Yo no estoy violando el derecho de mi hermano denigrándolos a ellos. I'm not denigrating or violating my brother's Porque rights yo soy la cultura boricua. because our culture is Boricua. Mientras, Puerto Rican. mientras estemos aquí. As long as Pero we're here. yo no siempre voy a seguir siendo boricua. But I'm not always going to be Puerto Rican. Boricua. Aleluya. Mi ciudadanía está en los cielos. Our ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? citizenship, it's in En heaven. heaven. Aleluya, aleluya. Así que estamos hablando de racismo y injusticia social We're talking about racism and social injustice por causa de lo que dice aquí en el capítulo 6 de los Hechos, due to what we're reading here in the book of que Acts, los de Israel, los judíos, that the Jewish from Israel, en la iglesia estaban recibiendo dinero the ones in the church, they were receiving money para atender los pobres, to attend to the poor, pero estaban tratando mejor a los de Jerusalén, a los judíos, que a los griegos. but it says here that they were treating the Jewish from Jerusalem better than the Greeks. Yeah, y esto no se hace. And you cannot do that. Vamos a ver cómo reaccionaron los discípulos. And let's see how the disciples reacted. ¿Cómo arreglaron este problema? How did they fix it? Aleluya. El 2. Entonces los 12, los discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos a la iglesia y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. So the 12 summoned the congregation of the disciples and said, it is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables. So busquen, el versículo 3, busquen a hermanos entre nosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes, aleluya, encarguemos de este trabajo. Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. Amén. Y dice hasta el versículo 3, vamos a ver lo que te encargue de este trabajo. Okay? Ahora, óigame bien, había un problema de racismo, So there was a problem of racism. había un problema de injusticia, There was a problem of injustice. injusticia social, Social injustice. pero había que arreglarlo. But they had to fix it. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? So what did the disciples do? Dijeron, nosotros no podemos servirle a las viudas y a los That huérfanos, we cannot serve to the widows, amen, and what's his and the name? orphans, The orphans. porque Dios no nos ha mandado a hacer este trabajo. Because God has not called us to do this Así kind que of work. nosotros estamos supuestos a enseñar la palabra We're supposed to teach the word, y dirigir la iglesia en sabiduría del Señor. to direct and guide the church into the wisdom of God. So, vamos a escoger 7 hombres como diáconos, ahí como por primera vez salió la palabra diácono, So we're going to choose 7 men as deacons para que sirvan al problema y a la necesidad de la iglesia. so that they can serve into the need of the church. So, note que el primer trabajo de los diáconos y diaconisas, So know that the first job of the disciples and Deacons. deacons, aleluya, es de servir a la iglesia en sus is necesidades. to serve the church in its needs. Pero tienen que estar llenos del Espíritu Santo del Señor.
filled with the Holy Spirit of God. Aleluya. Los diáconos a veces se creen que el trabajo de ellos es como la del pastor, Sometimes deacons think that their job is like the pastor's, pero no es así. but it's not like El that. trabajo del diácono es para atender las necesidades físicas, The work of the deacon is to be able to take care of the physical needs, las necesidades espirituales también, also the spiritual emocionales y needs, físicas, emotional pero needs. últimamente Dios ha llamado a los pastores para atender la iglesia espiritualmente. But God has called the pastors to take care of the church spiritually. Mira lo que dice el versículo 4. Look what verse 4 says. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Aleluya, ahí está completo. Aleluya, el pastor debe de estar, aleluya, siempre sumergido en la palabra del Señor. The pastor should always be submerged into the word of God. El pastor no está supuesto a estar, aleluya, haciendo mecánica ni otras cosas, sino estar en la palabra del Señor. The pastor is not supposed to be doing mechanics, Mudando gente moving or helping move people, y haciendo cuanta cosa or moving, doing all different kinds of y things, comprometiendo su tiempo con la iglesia en ese sentido, and compromising their time in that manner. sino sumergido en la palabra de Dios para alimentar las ovejas del Señor But submerged in the word of God in order to feed the sheep y en la oración del Señor. and in prayer. Puede hacer muchas actividades, Then he can do, different activities, pero que no se comprometa el tiempo de la oración y la palabra del Señor. but not to compromise the time of prayer and the word of Una God. cosa que tengo que decir de nosotros como pastores de la iglesia es que nunca hemos comprometido la palabra del Señor. One thing that I have to say that us as pastors, we have never compromised the word of God. Siempre hemos estado ahí enseñando la palabra de Dios a la iglesia en todo momento. We have always been there teaching the word of God at all times. Ahora que el COVID ha pasado, Now that COVID is passing away, ningún hermano, ninguna hermana puede quejarse none of the brothers and sisters should complain de que hemos fallado un servicio al Señor en enseñanza o predicación de la palabra. that we have failed any service in the study of the word of God. Siempre hemos estado, sea en persona o en Facebook Live, We have always been either virtually or En persona. in person, predicando y enseñando la palabra del Señor. preaching and teaching the word of El God. que no crezca, He who doesn't grow el que está desnutrido, or is malnourished, malnourished, aleluya, espiritualmente es porque quiere. spiritually is because it's because they want it. No hay There's excusas. no excuse. Siempre hemos estado ahí We've always been there para la gloria del for Señor. the glory of Como God. dicen los discípulos aquí, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Like the disciples said, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. El 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud Verse 5, the statement found approval with the whole congregation. y eligieron a Esteban, And they chose Stephen, varón lleno de fe y del Espíritu a Santo, man full of faith and of the Holy Spirit, también a Felipe, and Philip, a Prócoro, Prochorus, un nombre raro, a Nicanor, Nicanor, a Timón, Timon, este parece que llevaba el timón, a Parmenas Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, and Nicholas, a proselyte from a los Antioch. cuales presentaron ante los apóstoles, And these they brought before the apostles, quienes orando le impusieron las manos. and after praying, they laid their hands on Y them. oiga el 7, y crecía la palabra del Señor. And the word of God kept on spreading. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en And Jerusalén. the number of the disciples continued to increase. Lo voy a leer greatly otra in vez. I'm sorry, read it, I'm sorry. And the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem. Dice otra vez, y crecía la palabra del Señor. And the word of God kept on spreading. Hermanos y hermanas, escúchenme bien. Listen well, brothers and sisters. Escúchenos bien. Listen well. La palabra está creciendo en la iglesia nuestra. The word is increasing in our church. Y esto produce, como dice aquí en el versículo 7, y los discípulos, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. And as the word says, and the number of the disciples continued to increase Y dice, greatly. y se añade más, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe.
and even more, and a great number of priests. There we go. And a great many of the priests were becoming obedient to the faith. Yeah, Different great. translation. Yeah. Esto quiere decir, óigame bien lo que voy a decir. Cuando hay palabra del Señor, So when there is a word of God, hay crecimiento de la iglesia. there is growth of the church. Hay oportunidad para que la iglesia se expanda, There is opportunity for the church to spread and grow, expand y se convierte la gente and for people to convert, y crece la gente. and for people to grow. El que no quiere crecer Whoever doesn't want to grow, es porque no quiere it's because they don't want to. o porque hay palabra de Dios. There is word of God. Estamos enseñando los miércoles en oración. We are teaching on Wednesday in prayer. Estamos enseñando los viernes la palabra del We Señor. are teaching on Fridays the word of Los God. domingos se está predicando y enseñando la palabra del Señor. Sundays we are preaching and teaching the word of God. Estamos invitando a los hermanos a que escriban preguntas y nos pregunten las preguntas que quieran bíblicas. We are asking brothers and sisters to write their questions and send them to us. El que no quiere crecer Whoever doesn't want to es grow, porque no quiere. because they don't want El to. que venga a decirme a mí me estoy muriendo espiritualmente Whoever comes to me to say that I'm dying es spiritually, porque no quiere comer. it's because they do not want to eat. Comida hay, There is food. banquete hay. It's a banquet. El que quiere comer, Whoever wants to eat, hay comida espiritual. there is spiritual food. El que se esté muriendo Whoever is espiritualmente dying spiritually, es porque no se acerca a la mesa para comer. it's because they don't come close to the table to eat. Aquí dice que cuando hay palabra del Señor, hay crecimiento. Here it says that when there is the word of God, there is growth. Y aún los sacerdotes se convierten. And even the priests become to the faith. Aleluya, cuánto glorifican el nombre del Señor. Amen. So hay que tener cuidado So we have to be careful con el racismo with racism y con la injusticia social and en la iglesia. social injustice in the church. Gracias al Señor We thank God que nosotros siempre nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, that we always are led by the Holy Spirit por la palabra de through Dios. the word of Y God. aunque la iglesia de nosotros es predominantemente And even though our church is predominantly, más puertorriqueños, or there's more Puerto Ricans, yo no veo a la iglesia como una iglesia I puertorriqueña. don't see the church as a Puerto Rican church. Ahora es que vengo a pensar en que hay más puertorriqueños. I come to think that now that there is more Puerto Ricans. Yo veo a una iglesia lavada con la misma sangre. I see a church washed with the same blood, La sangre de Cristo Jesús. the blood of Jesus El Christ, perdón de pecados. the forgiveness of sin, El convertir del corazón. the conversion of your heart, La transformación de la gente. transformation of Yo people. veo a un pueblo santificado por la palabra del I Señor. see a people that are sanctified by the word of God. Así que si usted es la iglesia de nosotros So if you are in our church, es puertorriqueño, if you are Puerto Rican, dominicano, Dominican, ecuatoriano, from Ecuador, colombiano, Colombian, hondureño, Honduras, from Y- Honduras, italiano, Italian, de allá de Poland, ¿cómo se dice Poland? Polish, De Polonia, o irlandés, or Irish, o africano, or African, o de Canadá. or Canadian. Porque ahora mismo tenemos un joven bien lindo que se llama Isaiah, Now we have a beautiful youth named que Isaiah. también es de parte de Canadá y parte de hindú, He's part Canadian and some Indian, Indian, de todo un poco. It's a little bit of everything. He must be Puerto Rican. We're a mix. O sea, ya no somos de esas naciones. We are not from those nations. Ya no somos de esos países. We're not from those countries. Ya no somos de esas etnicidades. We're not from those ethnicities. Eso es secundario. That is secondary. Nuestra primera ciudadanía, Our first citizenship, aleluya, es de los cielos. it's from heaven. Tenemos una visa. We have a visa. La visa es esta palabra This is our visa, the word of God. que nos dice that tells que us por causa de la muerte y resurrección de that Cristo, because of the death and resurrection of Jesus Christ, somos una iglesia, we are one church, un pueblo, one people. una gente, Just, yes, one people. lavados por la sangre del Washed Cordero. with the blood of Jesus. ¿Cuánto glorifican el nombre del Yes, we Señor? praise His name.
Amén. Aleluya. En Aleluya. español había un corito que decía, somos uno, en Cristo somos uno. There's a song that says, in Christ we are one, in Christ we are one. No, you gotta sing it. We are one, in Christ we are one, one we are one. Aleluya. Una sola fe, un solo amor, One faith, one love, un solo bautismo one y baptism, un solo espíritu. one spirit. Aleluya. Eso es lo que somos nosotros. Y así es que el Señor nos quiere a And that's nosotros. how God wants us. Y así crecía And this is how the church grew la palabra del of the Señor. word of God. Y así crecía la iglesia de And Cristo. this is how the church of God Así que grew. si practicamos esto, So if we practice this, le voy a decir a ustedes, hermanos, I'm going to tell que you el puertorriqueño no es más que el mexicano. that the Puerto Ricans is not more than the Y el Mexican. mexicano no es más que el italiano. And the Mexican is not better or more than the Italian. Y el italiano no es más que el que vive en Polonia. Or the De ones Italia. from the Italians are not better than the one from Poland. Aleluya. Y que el que vive en Polonia no es más que el que vive en Canadá. And the Polish is not more than or better than the ones that live in Canada. Todos somos importantes. We're all important. Y aunque yo no voy a dejar mi arroz con habichuela, con gandules y pasteles, Even though he's not going to leave his Spanish rice and with beans. pigeon peas There we go. y pasteles, yo no lo voy a dejar. He's not going to leave it. Pero However, lo dejo todo por causa de Cristo. I leave everything for Lo que quiero decir es, sigo comiendo según la cultura que aprendí, I'll continue to eat it as the culture that I learned, pero nunca olvidándome but never forgetting que antes que mi cultura that before my culture y mi and preferencia my preference viene la sangre de Cristo, comes the blood of Jesus el Christ, pueblo de Cristo God's people, y esta comida and espiritual. the spiritual food. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Thank you, Jesus. Vamos a leer los próximos 5 versículos y ahí lo dejamos. We're going to read the next 5 verses Para que vean qué problema sucedió después. so you can see what problems came about later. Uno de los diáconos que escogieron, One of the deacons that they chose, como lleno del Espíritu Santo, full of the Holy en el Spirit, versículo 8 dice, y Esteban, lleno de la gracia y el poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. verse 8, and Stephen, full of grace and power, was performing great wonders and signs among the people. Dice aquí en 9, entonces se levantaron uno de las sinagogas del templo llamados los libertos But some men from what was called the synagogue of the freedmen, y de los de Cirene de Alejandría en África, including both Cyrenians and Alexandrians, aleluya, y de Cilicia y de Asia, and some from Cilicia and Asia, disputando contra Esteban. rose up and argued with Stephen. O sea, estaban unos sabios, So there were some wise men, unos estudiosos, ¿cómo se dice? scholars, Scholars, y otros políticos and other politicians discutiendo y debatiendo contra Esteban. debating against Stephen. Porque Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Because Stephen was full of grace and power. Mira lo que dice el 10. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Verse 10, but they were unable to cope with the wisdom and the spirit with which he was speaking. La palabra de Dios The word of God es el poder de gracia. is the power of grace. El Espíritu Santo de Dios es el poder de gracia. The Holy Spirit of God is the power of grace. Y los dos están súper mezclados. And both of them are mixed. La palabra no se cumple a menos que no sea por el poder del Espíritu Santo. The word of God doesn't come about unless it is by the Holy Y el Spirit. Espíritu Santo no se mueve a menos que no sea a través de la palabra. And the Holy Spirit will not work unless it's through the word of God. Esteban estaba debatiendo con políticos Stephen was arguing with politicians y con toda clase de gente sabia en el mundo. and all kinds of very smart and wise people. Eso mismo estamos haciendo And nosotros that's hoy. what we're doing today. Pero para debatir con el pueblo de hoy, But to debate for our people, Hay the que- people of today, y con los sabios de hoy, and for those who are wise, y con los políticos de hoy, and with the politicians y con los today, maestros de hoy, and
with the teachers today, y con los científicos y estudiosos de hoy, or the scientists and The the scholars. scholars today, aleluya, hay que estar preparado en dos formas. you have to be prepared in two ways. Llenos del Espíritu Santo Filled with the Holy y Spirit, llenos de la sabiduría de la palabra de Dios. Esas dos cosas. filled with the wisdom of the Word of Mira, me voy a God. poner espejuelo para mirarte bien a los ojos. I'm going to just put my glasses so I can see you. En los ojos. Hay que tener el Espíritu de Dios You have to have the Spirit of God. para cuando vengan estos momentos de confronte, So that when these moments that you get confronted with, no apartarnos y acobardarnos de la presencia del Señor. for you not to depart or coward from the presence of Y God. para poder entender la palabra y defenderla con poder y sabiduría. In order to understand the word and to defend it with wisdom. Óigame bien, a nosotros los pastores To us, pastors, nos ha tocado pastorear en el peor de los tiempos, we have been called to pastor, in this time, so the worst the worst time. time ever. Porque en esta nación, Because in this nation, ahora el gobierno now the government y el elite, and the elite, incluyendo a todos los sabios, even all the wise, quieren manipular la iglesia del they Señor. want to manipulate the church of God. Quieren decirnos qué creer de la palabra de Dios y qué rechazar de la palabra del They want to Señor. tell us what to believe and what to reject from the word of God. Pues no, Of course not. esto precede y supersede todo lo que quiere el gobierno hablar This supersedes, and precede everything. supersedes everything that the government wants to say Y lo que la gente quiere enseñar. and what people want to teach. Y están hablando, están diciendo, no hablen mucho de la palabra por como es, And they're saying, don't preach so much about the word as it is, porque está ofendiendo a la gente. because it's offending people. Estamos viviendo en la cultura de sentimientos. We're living in the culture of feelings. Yeah. Si se siente mal, no lo hables. If someone feels bad, don't say it. Déjame decirte algo a ti. Let me just tell you something. ¿Cómo lo digo? A mí no me interesa más el sentimiento de la gente, I'm not interested more in the feelings of people, más more que descubrir las verdades bíblicas. than the truth, the biblical truth. Porque Dios me ha hablado a declarar verdades para salvar la gente del pecado y del juicio que viene. Because God has called me to preach to the people, to save them from the judgment that's coming. Me preguntan a mí, ¿tú estás de acuerdo con ciertas organizaciones que se han levantado en la nación? They come to me and they ask me, do you agree with all the certain organizations that have come up in the nation? Y yo te voy a decir una contesta. And I'm going to give you an answer. Yo estoy de acuerdo I agree en estar en contra del racismo. to be against racism. Yo estoy de acuerdo I agree en participar para arreglar la injusticia social. to participate in order to fix social injustice. 100%. 100%. Yo estoy de acuerdo I agree con combatir la discriminación. to fight discrimination. Oigan bien lo que estoy hablando. Listen what I'm Yo saying. estoy en contra del racismo. I am against racism. ¿Me están escuchando? Are you listening to me? Pero no voy a participar But I will not participate en ninguna asociación in no association que viole las verdades bíblicas. that violates the biblical truth. Si un punto, dos o tres puntos de estas organizaciones If certain points of these organizations están violando las verdades bíblicas, are violating the biblical truth, yo no voy a participar de ellas. I will not participate in them. Sí voy a decir el racismo es malo. Yes, I'm going to say racism is bad. Sí voy a decir la discriminación es injusta y es mala. I'm going to say discrimination is unjust Y- and is bad. Y el abuso policíaco es malo. And the police abuse is bad. Pero también el abuso político es malo. But also the political abuse is bad. Y el estar lavándole el cerebro a los jóvenes con ciertas doctrinas mundanas y pecadoras es malo también. Brainwashing our youth with certain doctrines, mundane doctrines, is also bad. Si está en contra de los principios bíblicos, If it's against the biblical truth, yo los voy a declarar
como en contra de los principios I bíblicos. will say they are against the biblical Usted principles. quiere hablar conmigo, usted puede hablar You conmigo. want to talk to me, you can talk to Y me. podemos debatir como Esteban estaba debatiendo a todos estos profesionales. And we can debate just as Stephen was debating with these professional people. ¿Sabe qué estaba diciendo You Esteban? know what Stephen was saying? Esteban estaba diciendo lo que es pecado, es pecado. Stephen was saying what sin is sin. Dios quiere que todos ustedes se arrepientan de sus pecados. God wants all of you to repent from your sin. La vida inmoral es pecado ante Dios. The immoral life, it's a sin before God. Esteban estaba diciendo a estos hombres, ustedes son religiosos. And Stephen was telling them, you are religious, Y dice que son cristianos, and you say you're Christians, pero se emborrachan. but you get drunk, Aleluya. Mienten you lie, y roban. and you steal, Y están practicando hasta cosas inmorales sexuales que a Dios no le and agradan. you're even practicing immoral sins. Están escritos en la Biblia. It's written in the Bible. ¿Por qué ofende a la gente? Why does it offend people? Porque no están leyendo la palabra del Señor. Because they're not reading the Word of God. No están buscando los principios bíblicos. They're not seeking the biblical principles. Y como dijo Pedro y Juan en el capítulo anterior, los dos capítulos anteriores, And like Peter and John said in a couple of chapters before, yo lo voy a declarar hoy también. I'm going to declare it today as Capítulo well. 5 está. It's found in the chapter Oh, 5, versículo 29, ahora que me acuerdo. verse 29. Mejor es obedecer a Dios It is better to obey God que obedecer a los hombres. than obey men. Ujú, ujú, ujú. Pues si usted me está diciendo a mí que el aborto no es nada, So if you're telling me that abortion is not bad, pero la Biblia dice que matar una vida es pecado, but the Bible teaches me that taking a life is sin, yo voy con lo que dice la Biblia. I will go by what the Bible says. Si usted me dice a mí If you tell me que el matrimonio de un hombre y una mujer ya no está en moda that the marriage of a man and a woman is not in style y que se anymore, está trabajando para destruir ese núcleo familiar, and they're trying to break that familial pues nucleus, yo te voy a decir, la Biblia habla exactamente de eso y es la palabra de Dios y eso yo voy a defender y enseñar. and I'm going to tell you that the Bible does speak about that, and I'm going to just go by what the Bible says. Yo le puedo buscar más de 15 versos bíblicos I can get more than 15 Bible verses donde te prueba a ti en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento where it proves to you from the Old Testament and the Old que Testament Dios ha instituido hombre y mujer y no acepta más nada fuera de esto en la vida matrimonial. that God has instituted a man and a woman and does not accept anything else in the marriage. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible Si says. usted dice que es cristiano y cree lo opuesto, usted se está oponiendo a Dios mismo. If you are, say you're a Christian and you are believing otherwise, you are going against God himself. Los jóvenes y las personas que les gusta mucho el media, los medios, The youth and all those people that like the media, tengan cuidado con lo que están mirando por allá. be careful what you're watching. Especialmente los artistas que están saliendo con unas actuaciones y músicas infernales, Especially those artists that are coming up with all these evil songs, mostrando lesbianismo, mostrando pecados en las televisiones showing sin and lesbianism, y homosexualidad, homosexualism, todas estas cosas. all these things. Nosotros amamos a la gente. We love people. Nosotros amamos a la gente We love people. y Dios los ama a todos. And God loves them all. Pero le está pidiendo que salga del mundo de pecado But He's calling them out of that sinful world porque Dios no ama el pecado que están practicando. because God does not love the sin that they're practicing. Muchos lo llaman hate crime, crimen de odio. Many calls them hate crime. Cuando hablamos la palabra tal y como está, When we speak the word just as it is. cuando hablamos no lo que yo digo, sino lo que Dios dijo, When we speak about not what we say, but what God said. es propio para ellos. It is proper for them. Le conviene llamarlo de esa forma. It's ¿cómo que le- It's convenient for them to call it that way. Pero oiga bien, yo no estoy atacando a nadie. I'm not attacking anyone. Estoy tratando de salvar a la I'm gente. trying to
save them. En el nombre de Jesús In the name of Jesus. y en el nombre de la palabra que Dios habló. In the name of the word that God spoke. Yo no te odio a ti. I don't hate you. No, si te declaro la palabra de Dios, If I declare you the word of God, te estoy amando. I am loving Te you. estoy avisando I am warning para que te you so arrepientas. you can repent, Cambie tu vida. change your life, Cambie tu corazón. change your Y heart, sea acepto a Dios and be acceptable before a God través de la sangre de through the Jesucristo. blood of Jesus Estoy hablando Christ. Biblia. Esteban estaba debatiendo con toda esta gente Stephen was debating with all these people por enseñar la palabra de Dios. because he was teaching the word of God. ¿Qué hicieron ellos? And what did they do? En el 11. Verse 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. Then they secretly induced men to say, we have heard him speak blasphemous words Contra Moisés y contra Dios. against Moses and against O sea, God. como no pudieron debatir contra Esteban, In other words, because they were not able to debate Stephen, crearon mentiras. they come up with lies, Y eso es lo que está pasando hoy. and that's what's happening today. Eso de hate crime This hate crime, se lo están aplicando a la iglesia y a los creyentes. they are applying that to the church and to believers. Esa es una trampa de mentiras, That is a trap, a lie, of lies, para salirse con las de ellos so that they can get away with y it. querer taparnos la boca a nosotros de hablar la palabra de Dios. They want us to just shut our mouth Pero speaking the word of God. Lo vuelvo a decir, no te odiamos. Well, I say it again, we don't hate you. No odiamos al alcohólico. We do not hate the No drunkards, odiamos al homosexual ni a la the lesbiana. homosexual or the lesbian. Nosotros les amamos. We love them. Pero tenemos que probar con la palabra And we have to prove to que you through estos the word comportamientos, that these behaviors, todos estos pecados que cometíamos en el mundo antes, all these sins that we would commit before in the world, hemos decidido apartarnos de ellos para vivir con Dios we have eternamente. decided to depart from them to serve God. Si quieres que te lo pruebe, te lo puedo probar con la palabra. If you want me to prove it to you, I can prove it to you through the word. Y oramos por ti And we pray for y you. te recibimos si vienes a convertirte al Señor. And we receive you when you come to convert to Christ. Lo último que voy a decir de esto de este tema para seguir hacia adelante. And the last thing I want to say about this topic, Otra cosa que dicen es estos cristianos que nos juzgan a nosotros. Nadie es nadie para juzgar, solo Dios juzga. these Christians are always judging us. No one should be judging anyone. Only God can judge. Nosotros no lo que juzgamos. We don't judge you. Nosotros simplemente repetimos la voz de Dios. We just repeat the word of God. Lo que Dios inspiró. What God Lo que inspired. Dios mismo mandó a escribir. What God himself told to write. Aleluya. Eso es lo que estamos repitiendo. That is what we are repeating. Si te sientes juzgado o juzgada, If you feel that you're being judged, te juzga la palabra de Dios. the word of God judges Si you. conocieses la palabra de Dios, If you knew the word of God, estuvieses de acuerdo con lo que estamos you hablando. should be agreeing with what we're saying. Jóvenes, si conociesen la palabra del Señor, Both if you would know the word of God, jóvenes, you si conociesen la palabra del Señor, would know the word of God. no te dejaras llenar la mente de la basura de este You mundo. would not allow your mind to be filled with all the garbage in this world. Que ahora se está pensando en muchos jóvenes que lo que se ve por ahí no es tan malo. Because many of them think that whatever they're watching in TV is not that Lo bad. que es pecado. But sin is sin. Y no lo vamos a tapar. And we're not going to cover up. Algún día va a sonar la trompeta. One day the trumpet will Y sound. vas a ver que Jesús es real. And you're going to see that God is real. Vas a saber que Jesucristo es You're real. going to see that Jesus is Y real. que esto que estamos predicando es la verdad de And Dios. what we're preaching is the truth of Yo God. no tengo 10% de seguridad de que esto es real. I don't have all the 10% that this is real. Yo no tengo 50% de seguridad que esto es real. I don't have 50% that this word is real. 100%. 100%. Esto es real, aunque no tengas la fe para creerlo. This word is 100% real, even though you don't have the faith to believe it. Dios es real. God is real. Jesucristo es real. Jesus is El real. Espíritu de Dios es real. The Holy Spirit is real. La palabra está comprobada y es real. The word has been proven and it's real. Y yo voy a predicar lo que es real. And I will preach what's real. El mundo es ficticio. The world is a lie. It's fake. It's fake. The world is fake. El ambiente que se está moviendo, esto es ficticio. The environment that's in the world today it's
Es fake. Creen una cosa hoy, creen una cosa hoy, You believe one thing y en today, 20 años ya no lo creen. and in 20 years they don't believe it. Es ficticio. It's just fake. Pero aquellos que permanecen en la But palabra, those who remain in the Word, aquellos que permanecen en el Señor, those who remain in the Lord, aleluya, van a ver la verdad de Dios they're going to see the truth of God. realizada en sus vidas. Amen. Los últimos versículos. The last few verses. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo les arrebataron a Esteban y le trajeron al concilio. And they stirred up the people, the elders and the scribes, and they came up to him and dragged him away and brought him before the council. O sea, lo llevaron a la corte. So they brought him to court. Se parece a lo que está pasando hoy con muchos pastores en la nación And it looks like what's happening with many pastors today in our y nation muchos creyentes and many believers por predicar la verdad de Dios. because they're preaching the truth Y of God. pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. They put forward false witnesses who said this man is incessantly speak against his holy place and the law. La ley. The ¿Tú law. sabes qué leyes se están formando hoy en la nación? You know what kind of laws are coming up in our nation? Los abogados, los fiscales. The los jueces. lawyers, the judges, ¿Sabes cuál ley están promoviendo y creando? which laws they're promoting? Leyes que satisfacen el placer de la gente. Laws that satisfy the pleasure of people. Y están quitando la ley fundamental de la nación. And they are removing the fundamental law from the nation. La ley de Dios trabaja. The law of God works. La ley de Dios mantiene orden. The law of God keeps order. Mejor que la ley de la política de corrección. Better than the Political correctness. there we go. You can say it. Yeah. Better than the political correctness. Es la ley de Dios la que vale. It's the law of God that works. Es la ley de Dios la que prospera. It's the law of God that prospers. Mary O'Hare Mary O'Hare, fue la que comenzó una atea she was an atheist. que mandó a sacar la Biblia y la oración de las And escuelas she was the one that worked to remove the prayer and the Bible from church, y, from schools. y pasó como ley. And it went through as a law. Un juez lo pasó A judge passed y it. por quitar la Biblia y la oración de las escuelas, Because they removed prayer and the Bibles from church, Ah. from schools. aleluya, se ha visto un masivo crimen en contra de los estudiantes de la escuela. And that's why we have seen an increase in crime. Massive schools. crimes. Se están matando en las escuelas. They're killing in the schools. La droga, Drugs. la inmoralidad, Immorality. el desorden Disorder. en la escuela es increíble. ¿Por qué? Porque han quitado la ley de Dios de las escuelas And why? Because they have removed the word of God from schools y de la nación. and from the nation. Y volvemos a Dios. If we go back to God, Dios puede restaurar nuestra nación. God can restore. Y para the terminar, nation. And to end, El 14. verse 14. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. For we have heard him say that this Nazarene Jesus will destroy this place and alter the customs which Moses handed down to us. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. And fixing their gaze on him, all who were sitting in the council saw his face like the face of an angel. Yo no voy a leer el capítulo 7 porque este capítulo 7 es la defensa de Esteban. I'm not going to read chapter 7 because chapter 7 is Stephen's defense. Pero se lo voy a dejar de asignación a la iglesia But I'm going to give it to you as a homework. y le voy a dar el resumen ahora mismo en 2 segundos. And in 2 seconds, I'm just going to give you a summary. Esteban se defendió Stephen defended himself. y mostró que conocía la palabra de Dios. And he demonstrated that he knew the word of God. Él conocía la palabra de Dios. He knew the word of God. Hay que conocer la palabra de You Dios. have to know the word of God. Y ahí, cuando se defendió And when he defended himself, y a lo último dijo, y ustedes mismos fueron los que mataron a Jesús. and he said to
them, and you yourself killed y les Jesus. probó que estaban mintiendo. And he was able to prove that they were lying. Se enojaron, They got upset. cogieron piedras They took stones. y lo mataron apedreándolo. And they killed them throwing, ¿cómo se dice? Stones. Stoning him. ¿Qué dijo Esteban? And what did Stephen say? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And Stephen said, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Y dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. And he said, God, in your hands I commit my spirit. Las dos últimas palabras del Señor Jesús. The last two words of our Lord ¿Qué Jesus. quiere decir esto? What does this mean? Nosotros estamos pastoreando en estos últimos días. We are pastoring in these last Y days. los pastores que pastorean con un corazón sincero, And pastors that pastor the churches with a sincere heart, hay que orar por ellos. you have to pray for them. Ore por sus pastores. Pray for your pastors. Porque en el tiempo que estamos viviendo, Because in the times that we're living, estamos iguales que en estos días. we are the same as these days. Están cambiando las leyes They're changing the laws para promover el pecado to promote sin y cerrar las and Biblias. close the Bible. Pero nosotros, mientras tengamos aliento, But as long as we have life, vamos a seguir abriendo la palabra de we're Dios going to continue to open the Word of God. y enseñarla tal como Dios la habló. And we will teach it just as God spoke it. La gente no nos va a amar mucho, People will not love us that como amaban a much los pastores décadas atrás. as they loved pastors years back. Décadas atrás los pastores lo tenían fácil en esta nación. Many years ago, pastors had it easy. Eran beneficiados, They had a lot of benefits. eran They respetados were respected por todos. by everyone. Pero hoy But nowadays, es lo opuesto. it's the opposite. Si uno dice que uno es pastor, You say that you're a pastor, uno es uno de los criminales peores que hay en la they nación. see you as the worst criminals in Y tras de eso, and because of that, muchos de los de adentro, a lot of those that are inside, de los que les gustan seguir la ley de Moisés, those who like to follow the law of Moses, sea lo antiguo, ¿cómo se llama el antiguo? the Old ways, también atacan. they even attack. Pero vamos a seguir llenando la iglesia de la palabra de We're Dios. going to continue to fill the church with the Word of Porque God. donde hay palabra de Dios, Because where there is the Word of va a God, haber crecimiento. there's going to be growth. Y donde hay And crecimiento, where there is growth, es señal de que está el Espíritu de Dios. it's a sign that the Holy Y Spirit is vamos a there. trabajar con esa gente. And we're going to work with those people. Si usted quiere trabajar con If you nosotros, want to work with us, si usted quiere unirse a you nosotros, want to unite with us, aleluya, les prometemos, we promise you, por la ayuda del with Señor the help of the y del Lord Espíritu de and Dios, of the Holy Spirit, que esto se va a quedar abierto. that this book will remain Y que lo open. que vamos a hablar va a ser puramente de la voz de Dios. And what we talk will be purely from God. Le guste al que le guste, Whoever likes it. o no le guste al que no le guste. Pero si la Biblia dice que está mal, But if the Word of God says that it's wrong, pues está mal. then it's wrong. Y si dice que está bien, And if it says that it's pues está correct, bien. then it's correct. Y eso es lo que vamos a estar And haciendo. that's what we're going to be doing. Iglesia, que Dios los ayude a todos ustedes Church, that may God help you all a permanecer fiel ante Dios to remain faithful y a before the seguir hacia Lord adelante. and to keep moving forward. Que cueste lo que cueste, Whatever it takes, Dios se agrade de nosotros. God will be pleased from us. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Dios los bendiga, God bless you. Dios los guarde. Ha sido un placer estar con It has ustedes. been a pleasure to be Y with si you. tienen alguna pregunta, If you have any questions, la pueden hacer aquí, la podemos contestar, le vamos a dar 2 minutos. amen. We're going to give you a few minutes. If you have any questions, you can just post them. Aleluya, aleluya, aleluya. Y la podemos contestar. Mientras tanto, aleluya, Well, estamos aquí gozándonos con los hermanos. we'll just remain here, amen, waiting. Aleluya. La iglesia fiel que siempre está con sus pastores. The faithful church that are always with their pastors. Les amamos en el Señor. We love you in the Lord. Únase a nosotros. Unite with us. Si estamos haciendo poca vergüenza, If we're doing bad things, pues váyase. then leave. No nos respalde. Don't back us up. Pero si el testimonio de nosotros hasta hoy But if our testimony ha sido of íntegro us ante Dios today has been clean and righteous before the Lord, y la palabra está abierta, and the Word of God is being pues opened, únase a nosotros then unite with y us. vamos a ganar vidas para el Señor Let's just get more lives for y the Lord. a enseñar a gente para que se acerquen al cielo. And we'll teach people so that they can draw close to God. Amén, aleluya. Aquí hay comentarios que dicen, sí, esto es solamente el principio de una caída grande de la separación de Dios. Yes, it says, eso yo no lo veo.
It's only the beginning of a great falling away. That must happen. Porque Cristo viene. El Señor viene. Y nos vamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Jesus is coming. ¿Cuántos dicen and amén? we will be leaving Amén. soon. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Así que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Tenemos unos anuncios antes de que se vayan a dormir o a comer o a hacer lo que van a hacer. Before we leave, we just have an announcement. Óigame bien, mañana tenemos reunión con todo el liderato de la iglesia. Tomorrow we have a meeting with all the leaders of the church, Diáconos, deacons, síndicos, syndicates, syndicates. ujieres, ushers, There we go. You know them. maestros, Teachers, músicos, musicians, asistentes assistants, que ayudan con los niños. the ones that help the children. Todos estos líderes que tengan un puesto en la iglesia, los que cantan, All these leaders, presidentes, singers, presidents, los que trabajan en misiones evangelísticos, those who work in the missions, evangelistical evangelistical o missions, misioneros or están missionary. invitados para un taller de liderato que vamos a estar conduciendo nosotros. What is it? Un taller, a workshop. Workshop. We are inviting you to come, amen. We're going to be doing a workshop, leadership workshop. Yeah. Amen. Amén. Así que y el domingo And Sunday, estamos celebrando el servicio a las 11 en inglés we will meet each other in a 11 o'clock service. y a la 1 en español. English at 11, 1 o'clock Así que Spanish. nos vemos allí So we will see each para other adorar al there. Señor si el Señor nos ha venido antes. Amen. To continue to worship the Lord. Que la paz de Dios sea con todos May ustedes. the peace of God be with you all. Que el amor de Jesucristo siga con todos May ustedes. the love of Jesus Christ be with all of you. Gloria a Jesús. Y que la comunión del Espíritu Santo nos siga llenando. And the communion of the Holy Spirit continue to fill Y you. le voy a mandar un montón de corazones a todos los hermanos que están escribiendo. Y dice aquí, see you, como dice la hermana Ivia, madre, see you mañana. O see you domingo. Hector está diciendo que tiene una pierna mala. Ok. Pues Héctor tiene una pierna mala. Seguimos orando. Amen. Oramos por ti, Héctor, por amén. la sanidad. Gloria a Amen. Jesús. En el Y nombre que se del fortalezca en Señor. el nombre del Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amen. Dios te bendiga. Hasta la próxima. God bless you. Amen.